Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta es una lectura para todos los signos de agua que corre del 1 de mayo al 15 de mayo. Y estoy usando mis mazos de mitología griega, me encanta. Bueno, yo amo a todos mis mazos, pero definitivamente la Grecia arcaica es muy cercana a mi corazón. Vamos a ver para todos los signos de agua que tenemos para los próximos 15 días la energía general. Vamos a ver qué nos da. La energía general para los signos de agua en los próximos 15 días para todos los signos de agua. Energía general. Vamos a ver qué tenemos en el área del amor para todos los signos de agua en los próximos 15 días. Vamos a ver qué tenemos para los próximos 15 días en el área del amor. Amor. Vamos a ver qué tenemos en el área del dinero. En el área del dinero. Y que tenemos como lección en los próximos 15 días, área de oportunidad. Vamos a verificar aquí que tenemos. Bello. Y vamos a ver qué tenemos de consejo. Consejo en el área del amor. Consejo en el área del amor. Consejo en el área del dinero o en el trabajo. ¿Qué tenemos de consejo en el área de trabajo? ¿Y qué tenemos de consejo para aquella lección de aprender en los primeros 15 días del mes para aquellos signos de agua? Consejo. Vamos para allá. La templanza. Interesante porque la templanza nos habla de mesura, pero también nos habla de cómo usar el sufrimiento a nuestra ventaja. Es posible que algunos de ustedes no la hayan estado pasando muy bien a nivel emocional, y sin embargo de aquellas cosas que nos duelen no solamente podemos aprender, también podemos crear cosas bellas. Las cosas aquellas en las cuales parece que todo está perdido realmente nos enseñan muchas lecciones. De el sufrimiento nosotros aprendemos específicamente aquellas situaciones donde no tomamos las mejores decisiones o sentimos que pues la otra persona nos hirió, pero realmente ¿qué propició esto? ¿Qué es lo que propició esto? ¿No? Porque si tú fuiste la víctima en este caso, entonces tú permitiste que la otra persona te transgrediera tu espacio, entonces eso es falta de amor propio. Y si tú fuiste la persona que hirió con palabras o las cosas no te salieron como tú querías, o perdiste a alguien en una relación,
te está hablando de que es momento de ver, ¿no? De realmente hacer un análisis profundo de tus acciones, porque eso a ti te va a permitir moverte en la vida de una mejor manera, y ya sea que hayas perdido a alguien o estés por perder a alguien, vas a poder tomar mejores decisiones de ahora en adelante y no vas a cometer los mismos errores. En el área del amor tenemos la reina de oro. Muchos de ustedes van a tener una oportunidad del amor, sobre todo en lo que se refiere a aquella persona, ¿no? Si por ejemplo estás en una relación, tienes un cónyuge que se encarga de la casa, del hogar, no necesariamente de la manera tradicional, ¿no? De la persona que pues limpia y eso, sino una persona que sabe administrar los bienes del hogar, sabe cómo cuidar los niños y sobre todo es una persona muy dulce. Puede que en este caso esta carta te represente a ti, como igual puede representar a tu cónyuge, independientemente si es hombre o mujer, porque la reina de pentáculos nos habla de ser una figura maternal, una figura que da afecto, pero al mismo tiempo tiene su disciplina, ¿no? Porque para poder tener bienes materiales y saber administrar y que todo siempre corra en orden y ser independiente, eso conlleva una disciplina. Para aquellas personas que están solteras, vas a tener la oportunidad de conocer a alguien, pero esta persona es una persona muy sensual, de hecho. No te va a dar las cosas fácil. No es de este tipo de personas en las cuales te va a ser amor a primera vista y ya en menos de un mes ya van a estar hablando de matrimonio. No, esto es una persona que tienes que dedicarle su tiempo y tienes que dedicarle afecto y tienes que dedicarle muchas cosas, ¿no? Es una persona que está muy bien parada, sabe lo que quiere, ¿no? Igual si eres tú, eres una persona que está bien parada, sabes lo que quieres. Como persona soltera es bueno que reconozcas tu propio valor. Ahora mismo estamos todavía en la energía de Tauro, ya sea que seas Tauro o ya sea de que estés conectada antes de que se acabe los días que quedan de este mes de Tauro, porque luego ya entonces pasamos al próximo signo zodiacal. Es muy importante de actuar, pero actuar desde la mayor integridad, ¿no? Porque definitivamente te requiere un tipo de integridad para tú poder manejar esta energía. Y si estás en una relación, definitivamente aprecia a ese cónyuge que mantiene las cosas en su lugar, porque la abundancia de su corazón y su sensualidad no es algo que no es un atributo que todos tienen, así que aprecia lo que tienes. En el área del dinero sale el caballero de oro. Qué interesante que el caballero de oro ha salido más de una vez en diferentes signos, claro, en diferentes posiciones, pero aquí que sale en el área del dinero nos está hablando, sobre todo seguido de oro con oro, nos está hablando de poner en marcha aquella idea que has estado trabajando, porque este es el momento, sobre todo ahora que estamos en
Mercurio retrógrado, que si no me equivoco se termina el 14. Esto es un muy buen momento para planes, para revisar cosas que ya hayas hecho. Si estás en una compañía, tienes una oportunidad de ascenso, pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque ese ascenso no va a venir sin sus condiciones. Y me refiero a que tienes que pensar si es momento ahora de irte independientemente, si trabajas para una compañía, o si tú quieres desarrollar tu carrera en la compañía donde estás, porque si aceptases esa oferta de trabajo va a conllevar mucho trabajo. Entonces debes de pensar, ¿realmente quiero ponerle todo este trabajo y esfuerzo y hacerle dinero a otras personas, o quiero mejor tomar todas mis destrezas y hacer dinero para mí mismo? O irte a una compañía donde sientas que las condiciones son mejores, ¿no? Y si trabajas para ti mismo, esto es un muy buen momento para ver a tus empleados o las personas que colaboran contigo, ya sea que no tengas empleados directos, pero colaboradores, y ver quién realmente tiene potencial para hacer crecer tu negocio. Ok, este es un muy buen momento para evaluar, no todavía para contratar, pero es un buen momento para evaluar candidatos o evaluar diferentes tipos de ofertas en las cuales a largo plazo va a ser muy conveniente para ti. Vamos a ver qué tenemos los próximos 15 días. El 4 de copa, ¿es en serio? Esta carta salió otra vez. Yo creo que el colectivo en general, los cuatro signos zodiacales, no, los cuatro elementos, están pasando por cosas similares. ¿Por qué? Porque aquí, vamos a ver qué nos dice acá, porque posiblemente, aunque sean las mismas cartas, nos dan diferentes aspectos. Aquí en estos primeros 15 días nos está hablando de que ya no puedes seguir en la dinámica que estás. Y me refiero a de que si es en el trabajo, definitivamente que estás, es momento de ir viendo otras opciones, porque el trabajo donde estás, como había dicho antes, si te van a ofrecer un ascenso, ese ascenso no va a ser realmente un premio, no. Por el otro lado, si nos está hablando del lado emocional, tú tienes que ver que a lo mejor esa pareja que tú tienes puede que te critique, puede que no esté muy conforme con las decisiones que haces o con las cosas que dices. Entonces como que hay amor, pero por el otro lado es como que ahora mismo no es un momento donde te sientes demasiado apoyada o apoyado en las cosas que haces. Y lo que es interesante es que si tienes un consejo, puede ser tu madre o puede ser una figura materna en tu vida, puede ser una amistad que tienes por mucho tiempo, no que sea vieja, pero que es mayor que ti, puede que sea 7 o 15 años mayor que tú. Es una persona que debes de escuchar, sus consejos son consejos sabios, porque actualmente este tipo de situación en la cual estás pasando, siento que es emocional porque habíamos empezado aquí con la templanza, donde típicamente la templanza nos habla de mesura, pero específicamente aquí siento que es sufrimiento, y es un sufrimiento que viene a causa de insatisfacciones. Entonces esta persona es bueno que escuche sus consejos.
Vamos a luego volver aquí a esto cuando nos dé el consejo para ver qué realmente es lo que está ocurriendo aquí, pero a pesar de que puede referirse tanto a lo que es el área del amor como el área del dinero, definitivamente hay una correlación porque cuando estás afectado emocionalmente, impacta todas las áreas de tu vida. Vamos a ver qué tenemos el consejo en el área del amor. Sale el Rey de Espadas. Y fíjate que este Rey de Espadas con la Reina de Oro es combinar lo práctico con las cosas intelectuales. También nos puede hablar de una pareja, ya sea de que sientas de que tú eres la persona que eres más intelectual, pero no necesariamente estés demostrando tus emociones, o ya sea que tú seas la persona, ¿no?, que sea encargada del hogar y tu pareja es aquella persona, ¿no?, que es de las palabras fuertes. Y ahora ya creo que estoy viendo qué es lo que está pasando aquí. Posiblemente hay un poco de contención. Es posible que para algunos de ustedes, claro, esto es una energía grupal de los signos de agua. Es imposible que esto le vaya a aplicar a todo el mundo, pero para las personas que sí le aplican, tu pareja es una persona que por un lado es una persona muy justa, es una persona balanceada en lo general, pero cuando las cosas no van como él quiere o ella quiere, no duda ni en un segundo en usar sus palabras para herir. Entonces, esta Reina de Oro tiene cierto nivel de paciencia, pero la Reina de Oro no come mierda. La Reina de Oro es independiente y no necesita a nadie. Lo importante aquí es de que, sobre todo si vemos estas dos cartas así, ¿no? Es que es una energía muy independiente, no necesita a nadie. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? De que tú estás con alguien que tú decides estar, no por necesidad. Y hay una diferencia muy grande, muy grande, entre estar con quien tú quieres versus estar con quien tú sientes que tú necesitas porque no te gusta la soledad. ¿Ya? Entonces, aquí definitivamente es una llamada a hacerte respetar y al mismo tiempo estar muy afianzada en aquellas cosas que te dan seguridad, porque tú sabes, no, lo mejor que te conviene. Para personas que están en relación, definitivamente es un momento de dar y recibir. Tiene que haber una dinámica, ¿no?, en la cual esa persona puede entenderte a ti y tú puedes entender a esa persona. Porque de lo contrario, dos personalidades fuertes es muy difícil, ¿no?, que vayan a poder coexistir a la larga. Porque la Reina de Oro es una persona muy segura de sí misma y el Rey de Espadas es una persona fuerte, muy intelectual, muy inteligente, visionaria, depende si es una mujer. Pero al mismo tiempo hay que ver qué tipo de dinámica hay aquí. ¿Hay una dinámica donde las cosas están equitativas o una dinámica donde hay muchas discusiones a menudo y como que es un momento de analizar las cosas? Y si estás soltero o soltera, nos habla de tener mesura, porque a veces uno habla
demasiado. A veces uno está muy entusiasmado cuando conoce gente nueva y uno no se da cuenta de los pequeños detalles, de los pequeños signos que te da la otra persona de dejarte saber si está o no 100% interesado. Entonces es bueno de tener un poco de mesura y de estar fijándose en los detalles para ver si en efecto esa persona está interesada en ti por las razones, ¿no?, que valen la pena, o si simplemente está interesada por sexo, porque eres una persona muy bella y muy sensual y claro que no le gustaría estar contigo. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quieres a alguien para sexo o quieres a alguien para una relación estable? Y vamos a ver qué nos tenemos en el área de consejos para el dinero. Aquí tenemos el 6 de copas. Qué interesante. El 6 de copas nos habla de estar en aquella energía que nos da suavidad, que nos da paz, que nos da amor. Porque el 6 es un número perfecto, ¿no? Entonces, nos está hablando de cooperación, nos está hablando de qué oportunidades tienes ahora en el área de trabajo donde te encuentras, en las cuales sientas que estás siendo apoyada, o si realmente es un momento de llevar ese amor y esa cooperación a otra compañía donde te aprecian más. Si trabajas para ti misma, es un muy buen momento para evaluar los diferentes candidatos. Siento de que va a haber más de una persona que se va a ver ideal para trabajar para tu compañía, o ya sea un nuevo vendedor, un nuevo colaborador. Y esto también nos habla de que si es una persona que ya conoces del pasado, puede, sobre todo si es una persona que conoces de la universidad o conoces de tu infancia, si es una persona que ha madurado, ¿no?, como el Caballero de Oro, debes de darte la oportunidad de volverle a conocer, porque posiblemente pueda brindar algo realmente al negocio que lo pueda hacer prosperar. Uno debe de rodearse de personas que apoyan al sueño de uno, no personas que te quiten. Finalmente tenemos aquí el Sol Helios. Para salirnos de esta depresión, vete al Sol. El Sol nos habla también de victoria. Aún si sientes que emocionalmente en el momento te sientes en la oscuridad, sientes que pues las cosas no están como tú proyectas, el Sol nos habla de que vas a triunfar, y no solamente de que vas a triunfar, sino que vas a poder moverte de esta energía de sufrimiento rápido. Este triunfo es un triunfo de la alegría, de la felicidad, de aquellas cosas que realmente valen en la vida. Te vas a poder dar cuenta de aquello que vale y que no vale, y eso te va a permitir a ti alcanzar aquellas cosas que te llenan el corazón. Si te gustó esta lectura, dale like, comparta, deje comentarios, suscríbase. Muchísimas gracias.